Hola, ¿qué tal? Estamos al aire, ¿no? Sí. Bueno, no tenía ahí corte, pero bueno, ¿cómo les va? Hola provincia, hola Río Grande, hola Tolwyn, hola Ushuaia y por supuesto hola Miñeta, como cada semana. La semana pasada el miércoles de la semana pasada fue el Día del Adulto Mayor, ¿sí? 1 de octubre, y se nos ocurrió hacer un programa que tiene esto de, las provincias más jóvenes del país, con muy pocos adultos mayores, o por lo menos muy pocos adultos mayores que todavía viven en Tierra del Fuego, pero con una importante afluencia de adultos mayores que está llegando a Tierra del Fuego. Y hoy nos propusimos tirar sobre la mesa un tema como, entiéndase como lo digo, ¿qué hacemos con nuestros viejos? ¿Sí? Viejos en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Yo cumplo casi 60, y ya estoy ahí muy cerquita. Pero ¿qué hacemos con nuestros viejos, cariñosamente? Como le decíamos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y bueno, están con nosotros, vamos a presentarlos, vamos por parte. Primera de ellas, María Julia Costa, licenciada en Trabajo Social, trabaja en el PAMI, en Tierra del Fuego. Bienvenida. Hola, gracias Aníbal. Gracias por estar. Gracias. A su lado está Sandra Bongiovanni, que es la jefa del Departamento de Tercera Edad de la Municipalidad de Ushuaia. Buenas noches. Gracias por venir. A su lado está la doctora, la psicóloga Erika Maraviglia, de la Dirección de Inclusión Social del Gobierno de la provincia. Buenas noches. Desarrollo social esto, ¿no? Desarrollo social, sí. Gracias. Y de la ciudad de Río Grande ha venido la doctora Viviana Alejandra Lenz, que es médica geriatra. ¿Lo dije bien? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? La única en la isla. La única, sí. Geriatra, sí. La única médica la geriatra, única en la isla. Bueno, ¿qué tema no? Cuando uno plantea decir qué hacemos con nuestros viejos, es decir, llega una edad en la cual históricamente a los viejos en la Argentina se los ha dejado un poco de lado. Total, cuando ya empiezan a molestar y demás, los mandamos a un geriátrico, o los internamos. Hay muchos que tienen la posibilidad cierta de tener un sueldo bueno porque se han jubilado bien, sobre todo gente de aquí de Tierra del Fuego, otros que han venido a otros lugares del país donde realmente la forma de vida es totalmente diferente a cómo se vive en Tierra del Fuego. Muchos, digo como para tirar el tema sobre la mesa, ¿no? Muchos familiares han traído a sus viejos, y entiéndase, vuelvo a repetir, cuando digo viejo en el buen sentido de la palabra, cariñoso, a vivir con ellos, y llega un momento en el cual, faltan cosas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista, geriátrico, primero, ¿cómo lo ve, doctora? Cuando usted está en Río Grande, no hay muchas diferencias con Ushuaia. A ver, yo estoy hace 4 años acá en la isla, ¿sí? Vine a trabajar al hospital de Río Grande con mi esposo, y desde que estoy, en estos últimos 4 años, hubo un aumento muy grande en la población de los adultos mayores, y se lo ve a diario en el consultorio, ¿sí? El primer año tenía muy pocas consultas en realidad de adultos mayores, y estos últimos años, como le dije recién, aumentó mucho. No solamente los adultos mayores que están en la isla, sino, como dijo usted recién, son los familiares que traen sus propios padres, abuelos a la isla,
y otros que obviamente van aumentando en edad, ¿sí? Y el tema es que es complejo porque la isla, o sea, Tierra del Fuego, no está preparada para una población tan grande de adultos mayores, ¿sí? ¿En qué aspecto no está preparada? Y en todos los aspectos, de la parte social, la parte sanitaria, ¿sí? Estructural. Por ejemplo, geriátricos no existen en Tierra del Fuego, ¿sí? Hay muchos pacientes que necesitan sí o sí por diversas causas, por ejemplo, no tienen familiares, no tienen obra social y no tienen dónde quedar estos abuelos, ¿sí? Los adultos mayores. No hay geriátrico, ¿sí? Le vuelvo a repetir. Hay un geriátrico que depende del hospital, ¿sí? Que en realidad se está organizando. Yo hace 4 años, bueno, repito, estoy en la isla, pero recién hace unos meses estoy trabajando en ese lugar. Desde el punto de vista, desde ¿sí? el punto de vista asistencial, digo, para empezar a charlar entre todos, ¿no? Desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista previsional, es decir, quien trabaja con los adultos mayores es el PAMI. Sí. ¿Sí? ¿Cómo el planteo que ha hecho la doctora es tal cual? Mira, yo voy a manifestar la opinión que tengo desde los años que estoy trabajando en el PAMI, y sí, por ahí tengo algunas coincidencias con ellas, por ahí son realidades diferentes de las dos ciudades. Lo que me parece fundamental destacar es que, viste, tu pregunta inicial es ¿qué hacemos con los viejos?, ¿no? Y yo por ahí está bueno poder decir que estamos haciendo algo. En principio te digo, desde el PAMI estamos trabajando desde hace mucho tiempo, estamos posicionados en un modelo en el que no asociamos vejez con enfermedad, sino que consideramos que es un proceso y que tiene que ver justamente con procurar, desde los distintos abordajes que hacemos, generar un envejecimiento saludable. Para generar un envejecimiento saludable se ponen en marcha muchos dispositivos. O sea, se atiende en una forma integral la problemática del adulto mayor, que no es una única problemática. Tenés la problemática de la vulnerabilidad, marcada por la pobreza o el aislamiento. Tenés la problemática que tiene que ver con la dificultad de acceder, que es a lo que propiciamos, a las actividades sociopreventivas, que el PAMI está trabajando fuertemente en eso. Me refiero a todo lo que sea promocional de la salud. No nos paramos en una mirada vinculada a la enfermedad, sino que lo que tratamos de hacer en esta etapa es justamente favorecer todas aquellas actividades que permitan un envejecimiento activo y saludable. Discúlpame, eso sería para el paciente que es independiente, ¿sí? Sí, por no eso, el paciente que es dependiente o dependiente parcial. No, para ese hay otra respuesta, por eso ¿sí? quiero terminar el concepto. O sea, la idea es esto, se aborda desde distintas, se brindan distintas prestaciones. Si nos encontramos con un paciente sano, con un paciente autoválido, lo que intentamos propiciar es la inserción en distintas actividades sociopreventivas. Un espacio fundamental en nosotros, por ejemplo, son los centros de jubilados. A mí me gustaría, perdón, que ustedes son los especialistas en Cuando este tema, decir acá y mirás diferente. No, ¿cierto? por supuesto, pero quiero terminar esto nada más, el concepto es este. Cuando hablamos de un adulto mayor que está aún en una situación de autovalidez y de no dependencia, favorecemos esto. Por supuesto, cuando el adulto mayor, por el proceso de envejecimiento, se fragiliza o se vuelve dependiente, empezamos a movilizar otros dispositivos. La instancia de la internación en una residencia de larga estadía, en una residencia para adultos mayores, es la última, la última instancia a la que se llega luego de poner en marcha otros dispositivos. Es la última instancia, pero es una instancia en la cual no está pensada, ¿sí? No está pensada y existen muchos pacientes que presentan autonomía parcial o no tienen autonomía y no está preparado, o sea, no hay una gestión en salud para este tipo de pacientes. No está construido, ¿sí? Quizás esa residencia para adultos mayores de corta y larga trabajando. Desde acá en Ushuaia se está trabajando desde hace mucho tiempo a través del Consejo Municipal Asesor Honorario de la Tercera Edad. Ushuaia cuenta, o sea, el Consejo cuenta con un predio que está ubicado en Alem y del Michay, y estamos trabajando interdisciplinariamente para la construcción de la residencia del adulto mayor.
De hecho, desde el Consejo Deliberante se ha pedido al Ejecutivo Municipal que se incorpore para el próximo año el presupuesto para que se realice el proyecto de la residencia del adulto mayor. Y desde la Dirección de Inclusión Social del Gobierno, ¿qué se está haciendo? La pregunta puntual, ¿qué se está haciendo? Yo voy a hacer primero como una introducción en relación a cuál es la línea de acción, ¿sí? Porque esto de, bueno, de qué se hace y por ahí se van teniendo como prioridades o se tiene una línea de acción que es más o menos lo que decía María Julia. Primero que en el último censo el valor que dio es de un 7% de vejez. 7% de vejez en Tierra del Fuego. Estamos hablando del 2010, ¿verdad? Hoy se calcula que estamos en un 10%, por estas condiciones que decíamos, ¿no? Que bueno, antes eran golondrinas, los adultos mayores se iban de la provincia, hoy son traídos, ¿sí? Muchos de ellos. La realidad es que hoy somos una población donde tenemos que hacernos cargo y empezar a ver, bueno, qué políticas empezamos a utilizar para los adultos mayores. Y se está armando el tema y se está hablando con el tema de dispositivos pensados como último, ¿sí?, recurso a la institucionalización. Hay dispositivos alternativos. ¿Qué tiene que ver esto con el cambio de paradigma también en cuanto al envejecimiento? Cuando hablamos de envejecimiento, es decir, ¿a partir de qué edad? Yo quiero que me la contesten, pero tenemos que ir a una pausa, ¿sí? Y seguramente hay muchos televidentes que deben estar pensando a ver qué pregunta le hago y demás. Así que, Connie, recordamos para nuestros televidentes las vías de comunicación, por favor. Nuestros televidentes pueden enviarnos mensajes de texto al 02901 15 41 09 64 o buscarnos en Twitter en @controversiastv. Escribirnos mails en controversiasportv@gmail.com o buscarnos en Facebook a través de Controversias TDF. Estamos hablando de nuestros viejos, es decir, ¿qué hacemos con nuestros viejos, con los adultos mayores? Nos vamos a una pausa, Argentina en Noticias, y volvemos. Pausa.